Hola amiga, amigos de Scorpion, bienvenidos a su predicción del mes de abril de 2025 de ricardolatouchtarot.com. Mes de abrir la cesera, abrir la mente. Lo vengo diciendo desde el signo de Aries. Tengan cuidado este mes, pero lo digo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra, y ahora en ustedes Scorpion. Y yo les recomendaría que vieran todos los videos porque hay algunos que, dice 10 de basto. 10 de basto puede ser buena, puede ser mala. 10 de basto dice que se presentan grandes oportunidades, pero a través de una destrucción. Entonces no sabemos si estamos en el momento del crunch o en el momento del pum. Mundo, haz de espada. Y sí, estamos en el mero momento de la transformación. Aquí es cuando el holocausto, el terremoto, la luz, ¿cómo se llama? El tsunami pasa por encima de Scorpion, cataplan, pum, pim, pam, tum, pam, pum. Y dice, claro, y mañana sale el sol. Está bien, pero el asunto es que lo que viene duro. Dice, y las heridas se tardarán en sanar. ¿Ok? O sea, sí, mañana sale el sol, pero no nos recuperamos tan rapidito. Dice, hay que tener mucha precaución para procurar no intensificar la capacidad destructiva de estas cartas. No debemos renunciar al empleo, no debemos hacer que nos boten del empleo, no debemos poner cuernos, no debemos desestimar a la pareja. En este caso los no debemos son muy grandes. Es cierto que la destrucción se va a dar. ¿Qué es lo que queremos? Minimizar los efectos de la destrucción. ¿Por qué? Porque si pierdes el empleo, dice aquí, claro, te va a volver a conseguir empleo, pero se puede tardar 1 año, 2 años en que le salga. Pues cuidado, 1 año, 2 años. Dice, si usted va a la cárcel, se puede quedar 20 años allá adentro. Entonces hay que procurar no ir a la cárcel. Pero es que ir a la cárcel puede ser hasta por un accidente automovilístico. Ir a la cárcel puede ser porque estoy cocinando un par de huevos fritos en mi casa y me llaman por teléfono, me descuidé, se prendió la cuestión, se prendió el edificio entero y la viejita del 10º perdió la vida por el humo y yo voy preso por homicidio preterintencional o por homicidio culposo o por falta de y me cae la trena porque estaba friendo un par de huevos. Me llamaron por teléfono. Entonces hay que tener cuidado porque estas 3 cartas son malas. Fíjense ustedes que vienen de lo mejor, que es la carta del mundo. Ahí lo tenemos todo. Estamos bien. Venimos bien. Pero se presenta esto, como estoy diciendo, una ola de un tsunami que
va a poner las cosas hasta donde yo se lo permita. Entonces ahí hay que tener cuidado. No juego con mi salud. Porque mala noticia para los Scorpion en este mes. Si algún Scorpion quiere suicidarse y se lanza del puente más alto del mundo, pasará una bandada de pájaros que le amortiguen el golpe y cuando llegue abajo no llegará completo, pero va a sobrevivir. Y entonces, 4 de espadas, dice, y se quedará en la cama su tiempo que le corresponda de cárcel. Entonces no atiende contra su vida, porque no le va a ir bien en ese sentido. Esta carta es una carta que habla de la semilla. Después de que pase el tsunami, hay que volver a sembrar. Hay que volver a... Evidentemente sabemos que no va a ser fácil. Eso quiere decir que pierdo el empleo y tengo que ponerme a estudiar ahora sobre las inteligencias artificiales, cómo funciona, cómo le metemos los prompts, cómo hacemos un montón de cosas para actualizarnos, porque eso es lo que me va a permitir 6 de espada, 6 de basto. Dice, momento importante para los Scorpion. Si tienen caries, si tienen problemas de los dientes, vaya a un odontólogo y arréglese los problemas que tenga en la boca. No espere a que vayan a mayor. Cuidado, precaución. Todo problema que pueda tener en la boca lo puede dejar cao durante mucho tiempo. Se busca una infección que le llegue al hueso y va a estar en tratamiento. Entonces dice, vaya al odontólogo y arréglese los dientes. No discuta con nadie, porque 10 de basto con as de espada dice que de cualquier pequeña discusión puede terminar usted metido dentro de un calabozo. Dentro de cualquier pequeña discusión puede usted terminar en la cárcel. Dentro de cualquier discusión usted puede perder el empleo. Entonces dice, no se discute con nadie. No es momento de vender casas, carros, ni de comprarlos. No le preste dinero a nadie. Porque como sabemos que viene la ola, lo que tenemos que hacer es caminar sobre huevo, con cuidadito, para que no se nos rompan, no se nos detallen los huevos, porque no hagamos un desastre. ¿Ok? Es sencillo. Aquí hay una sola norma. Vaya lento y tenga cuidado. Para que cuando pase la ola, te revuelque y tú quedes de pie y digas, ah, mira, pasó la ola, no me pasó nada. Ricardo es un exagerado. No. Supiste llevar la ola. Ay, no pongan cuernos. Yo les diría, este mes no importa que conozcan a alguien, no salgan, no se acuesten, eviten. Dice Rey de Copa, Emperatriz, eso es bueno para la casa, para el hogar, el ermitaño. Dice, las relaciones son las que uno tiene. La luna, cuidado. 9 de basto. Dice, hay que cuidar lo que tiene, punto. El Rey de Copa, la Emperatriz con el ermitaño. Eso dice que lo que uno tiene es lo que hay que mantener. La carta de la luna son, ponte a inventar, son las bajas pasiones.
Ah, me voy a ir, me voy a buscar una prostituta, un ejemplo, ¿no? Un prostituto, un chulo. Voy a ir a ver una de estas redes sociales nuevas y me consigo a alguien para esta noche porque me gusta papum pi pam pam y esta noche pillo y aquí te mato y sigo mi pan. Pero Luna con 9 de bastos. 9 de bastos, ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, porque si estamos hablando de relaciones, de sexo, y dice, solamente quédate con lo que tienes en la casa, si no tienes nada en la casa, quédate solo, lava mano, ya lo dije en un signo anterior, creo que fue en Tauro. Y entonces aquí dice, la luna, las bajas pasiones te llevan a hablar con el ángel de la guarda. Ay, Diosito, por favor, perdóname, Diosito, sálvame. Que lo que tenga no sea SIDA, por favor. Que tenga una vacuna, sálvame. Ay, que me pegaron una sífilis, una gonorrea y ahora yo tengo que ver cómo se lo explico a mi pareja, que también se la pegué. Se evítalo. Porque como ya sabemos que viene el tsunami y aquí lo está diciendo, las bajas pasiones te van a poner a rezar. No te vayas con el primero o la primera porque ya sabes las consecuencias. Así de sencillito es. Yo pensé que ya está un poquito más larga la lectura de Scorpio, pero con ustedes van a lo sencillo. O haces las cosas bien o no las hagas. Pero no las hagas a media. A veces la respuesta que me dan las cartas me hacen como, o sea, es que yo no sé si es que ellas lo escuchan a uno, o sea, me deja, no, me están diciendo ahí de súbela, para que la vean. Y digo yo no, porque primero tengo yo que razonar lo que dice, ¿no? En algunos momentos. Estoy yo criticándome y diciendo que, oye, leí las cartas como rápido, ¿no? Como un Mateo, esto es lo que hay, punto. Síntesis. Si no hay más nada que decir, ¿qué vas a decir? Sé concreto, vaya ahí, ¡pum! Listo, se acabó. Scorpion, dicho lo dicho, nos vemos el mes que viene, al menos que hagan un video intermedio. Los quiero mucho, les recomiendo que vean todos los videos para este mes, no porque quiera hacer más visualizaciones, no me interesa. El que me conoce lo sabe. Pero este mes, en síntesis, todos vienen hablando de la cocotera y de diferentes maneras de cómo está funcionando nuestro actuar y nuestro cerebro durante este mes. Véanlo que está interesante. Un abrazo grande a todos, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.